Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Lo titulamos Padres y madres que salen del closet. Y bueno, nosotros sabemos, y lo hemos platicado en el transcurso de todos estos programas que hemos tenido aquí en Diálogos, que hay familias diversas, hay muchas formas de familia. Pero ¿qué pasa cuando hay una familia y de repente uno de los miembros está ocultando su identidad sexual? Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Cómo esa familia puede aceptar que esta persona, hombre o mujer, salga del closet? Lo que comúnmente se dice salir del closet. Y entonces aceptar su preferencia sexual, aceptar su identidad sexual. ¿Qué es lo que sucede con estas personas, con estas familias, cómo lo viven, los niños que viven en estas familias, cómo lo viven? De eso vamos a platicar el día de hoy. Tenemos un panel muy interesante para poder platicar de este tema. Nos estuvieron platicando mucho a través de las redes sociales que por favor lo tratáramos este tema con mucho cuidado y mucho respeto, y ustedes saben que aquí en Diálogos, como siempre, lo vamos a tratar con mucho profesionalismo, mucho cuidado y mucho respeto para todos. Y recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertas todas nuestras redes sociales, las redes donde Sandy, ustedes ya la conocen, ella está respondiendo todo el tiempo. Los teléfonos también ya están abiertos para cualquier duda que tengas, para cualquier cosa que quieras comentar, alguna anécdota que nos quieras platicar. Mis redes sociales también están abiertas, así es que bueno, pues empezaremos a platicar sobre este tema. Y antes de presentarte al panel que nos acompaña el día de hoy, quiero que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Es de un señor que salió del closet. Vamos a ver qué nos dice. Yo me caso a los 24 años simplemente por guardar esa imagen. Tengo 3 hijos y posteriormente mi matrimonio dilata 25 años. Cuando mi expareja se da cuenta de la situación, pero se da cuenta porque yo le tengo que confesar la realidad, porque ya no aguanto estar en esa situación. Después de que me divorcio, son como unos 5 o 6 años que ando batallando, recurro al alcohol, no me siento a gusto, me detesto, me odio a mí mismo, no quiero saber nada, me desquito con los propios hijos, me desquito con la gente. Tengo dinero, pero no lo puedo disfrutar. Tengo viajes, tampoco los disfruto. Salidas, amistades, no los disfruto porque yo sigo pensando de que la sociedad no me ve bien, ¿no? Uno de mis errores es hablar con una de las hijas, pero a través de las copas me doy valor para hablar solamente así con ella. Al momento lo toma como broma y el otro hijo se entera por medio de ella, lo sabe, pero a él no le menciono nada. A él no le menciono nada, solo una hija es la que me puedo abrir con ella y hablarle, mencionarle, ¿no? Decirle cómo soy yo y por qué lo había ocultado. Cuento parte de mi historia a esta hija para que me pueda entender. Ella va a un psicólogo, lo supera y el día de hoy ella me ve bien, los hijos todos me ven bien. A través de salir de ese closet, el día de hoy mi vida es diferente, mi vida ha cambiado, los prejuicios se han ido, esos temores también, y ahora vivo mi sexualidad a mi manera, a mi forma de ser, pero con más felicidad, disfrutando cada momento, los paisajes, el sol. Todo esto para mí es bien importante el día de hoy, porque anteriormente yo no disfrutaba de eso. Bueno, pues muchísimas gracias por ese testimonio. Sabemos lo importante que es que nos den su testimonio y sobre todo el valor que implica que, bueno, pues nos hayan permitido grabarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos con nosotros el día de hoy a Alejandra Bux. Ella es psicoterapeuta humanista existencial y es directora general del Centro de Salud Mental y Género. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Cris. Qué gusto tenerte por aquí por invitarme con este tema tan importante. Importante tema e interesante, gracias. Al contrario, gracias a ti. También está con nosotros Fernando Salinas Quirós. Él es doctor en psicología de la UNAM y maestro en psicoterapia psicoanalítica, profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro de la Red Iberoamericana de Apego.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas ¿Cómo gracias. estás, Fer? Qué gusto tenerte por aquí. Gracias, encantado. También está con nosotros Luis Perelman, él es sexólogo, educador y codirector de El Armario Abierto. Luis, ¿cómo estás? Encantado, qué bueno que vamos a hablar de otro de los elefantes arcoíris que andan en los cuartos, en las salas. Sí, caray, ¿verdad? Elefantes o dragones, caray, sí, arcoíris que andan ahí escondidos. Me parece muy bien, hay que sacarlos a la luz. Y también está con nosotros Yania Córdoba, ella es fundadora de Familias Diversas AC. Buenos Yania, días, ¿cómo muchas estás? gracias. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Creo que es un tema importante para tratar. Qué gusto tenerte aquí, de veras. Qué gusto tenerlos a los cuatro. Muchas gracias. Tenemos, como ustedes pueden ver, bueno, pues un foro de puros especialistas en el tema, así es que yo creo que va a estar muy, muy rica esta plática del día de hoy. Y bueno, por supuesto, le doy los buenos días a mi querida Sandy. ¿Cómo Hola, estás, Sandra? muy bien, Cris. Buenos días a todos. Ya estamos listos con la transmisión en vivo en www.canal11live.tv/internacional/. Ahí nos puede ver en cualquier lugar a través de internet y nos puede escribir a través de las redes sociales o llamarnos por teléfono, como lo hace Marcela, que nos comenta aquí en el Facebook. Creo que lo que implica para un padre o madre vivir escondiendo su orientación sexual o fingiendo una que no es, implica una ansiedad y estrés innecesario. Además, creo que las personas no estarían siendo completamente felices, aunque fueran felices viendo a sus hijos crecer. No pueden sentirse libres, siempre tienen un saco de mentiras en la espalda. También Kiana Niki en Facebook nos dice, es un tema muy interesante, puede ocurrir que este padre o madre siempre tuviera otra orientación sexual, pero callara por vergüenza o viviera negándolo. Y bueno, en general todos los comentarios hasta ahora que nos han llegado son en este sentido, ¿no? ¿Cómo se siente una persona viviendo una situación en la que no está plenamente feliz, tal vez? Claro. Pues fíjate qué interesante que ya empiezan a hacer los comentarios. Y justamente yo quiero empezar con esta pregunta para cualquiera de ustedes cuatro. Bueno, se piensa que el hombre o la mujer homosexual que se casa está primero engañando. O sea, que esa relación, esa primera relación con una persona del sexo contrario fue un engaño. Fue mentira, estaba mintiendo. Y bueno, sabemos que no necesariamente es así. ¿Nos los pueden explicar cualquiera de ustedes? Es que yo creo que no es así. O sea, de hecho, es difícil asumirse, enterarse, ¿no? Que está en una situación de orientación diferente o de identidad de género diferente. Entonces, tienden a pensar que es mentira porque obviamente guiándose por la cuestión social, por la cuestión familiar, en donde estás orientado, guiado, casi obligado a seguir como una línea, ¿no? De la lo que es heterosexual, ¿no? Entonces ellos están como no aceptándose de inicio a ellos, aunque no sea nada grave, ni malo, ni nada, están como muy enfocados en la situación de seguir una línea, ¿no? Entonces en ese aspecto se callan por miedo, por todos los estigmas y prejuicios que sabemos que hay alrededor del tema y tratan de hacer una vida normal, ¿no? O común, como se menciona. Entonces se consiguen una novia, llevan toda la parafernalia del casamiento, los hijos y esto, y finalmente no son felices, no van a hacerlo nunca porque no están realmente exteriorizando lo que son, pero no están mintiendo, únicamente están tratando de ser y adaptarse a la sociedad y al medio. Ale, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que complementando lo que Yania comenta, me parece que muchas veces las personas ni siquiera tienen conciencia de que están justamente siguiendo esta heteronormatividad que tiene que ver con que todo lo que es heterosexual es lo aceptado por la sociedad. Entonces, las personas que deciden establecerse en una relación con un hombre, si en el caso de una mujer, o con una mujer en el caso de un hombre, y que muchas veces, a veces es posible que sí sepan cuál es su orientación sexual, afectiva y erótica hacia otra persona, pero los mandatos sociales, que son estos mandatos impuestos por la sociedad, estos mandatos de debes de casarte porque eres mujer, debes de tener hijos porque eres mujer, tú como hombre debes ser fuerte, esos mandatos son los que impactan de manera muy, muy fuerte en la parte subjetiva y es lo que hace que una persona decida responder hacia esta situación social
pues casándose. Entonces, no es tanto que mientan, lo que sucede es que estamos, digamos, respondiendo a lo que la sociedad nos está dictando, porque creemos que eso es lo que está bien, porque nos da miedo salirnos de todo lo que es diferente, ¿sí? Claro. Y para ello, pues claro, se requiere de un proceso de diferentes situaciones y etapas donde hay que aceptar, pero además me parece importante tratar de entender qué es un closet, ¿sí? Cuando hablamos padres y madres que salen del closet o hijos e hijas que salen del closet, hay que entender que el closet es un espacio imaginario donde están guardadas cosas que a veces ni uno mismo sabe que ahí están, ¿sí? Porque nos da miedo que salgan. Es decir, es como justamente, son ropas, ¿no? Es un pantalón, es un vestido, es una blusa, que yo sé que me pongo, pero que a nadie más le digo, ¿sí? Pero a veces, muchas veces, ni siquiera yo sé Que que me la tengo, pongo. que tengo esa ropa y que cuando me la pongo me siento bien. Entonces, este espacio imaginario, que se llama closet, uno sale de ese closet para salir hacia dónde, hacia la heteronormatividad. Es decir, ¿qué hay en el closet? Bisexualidad, ser lesbiana, ser homosexual, ser transgénero, travesti, ¿no? Transexual, intersexual, que antes era llamado hermafrodita, todo eso está guardado en ese closet. Entonces, ¿del closet de qué? Está escondido de algo que se supone que es disque lo que está bien. ¿Y cuántas veces la heterosexualidad no es lo mejor? ¿Sí? ¿Cuántas veces padres y madres heterosexuales son violentos, violentas, tratan mal a sus hijos y no hace que ser de otra orientación sexual a la heterosexual te impida ejercer tu rol como padre o madre? Eso yo creo que es muy importante mencionarlo y subrayarlo. Claro que sí. Luis, ¿quieres hacer un comentario? Yo complementaría de que muchas personas todavía viven esta situación sabiendo la orientación sexual, quién me gusta, saber quién me gusta, en promedio entre los 10, 12, 13 años, la inmensa mayoría de nosotros sabemos quién nos atrae y cómo nos sentimos. Lo que sí hay también, y nos damos cuenta desde muy chicos, es una muy gran persecución homofóbica y transfóbica, porque desde que nacemos no oímos más, en general todavía, que términos despectivos, se habla mal, se habla que es lo peor, los chistes más sangrientos o más de los crueles, Y crudos, sí. son sobre maricones, sobre jotos, sobre putos, y nadie dice nada para defenderlos. Y vamos a un estadio de fútbol y todo el estadio grita al equipo, al portero del equipo contrario, saben qué gritarle, y ahí están los niños. O sea, es un aprendizaje todavía muy de las cosas que mejor hemos aprendido como sociedad. Está arraigado en Por nosotros. eso el gobierno ha determinado que debe haber un día contra la homofobia, Así es. para concientizar que todavía nos falta mucho. Simplemente invito al auditorio a que cuando escuchen los medios, cuando escuche en reuniones, vea los chistes, los chismes que se dicen. No vaya a ser que este sea tal por cual, no vaya a ser que se le hace agua a la canoa, pero en tono despectivo y además persecutorio. Claro. Es la moderna Inquisición. Muchas personas lo ven, perdón, justamente como una persecución. Y entonces, en algunos casos, no podemos generalizar, para estas personas casarse es una forma de supervivencia, porque no van a ser de esos del equipo contrario, de los que son, pueden ser maltratados, corridos de su familia, que los dejen de querer, que los dejen de apoyar, que dejen de tener entre comillas, el privilegio, los beneficios de ser parte de una familia, pues duele mucho y creen que lo van a poder manejar. Entonces se casan y poder tener relaciones para tener hijos, algunas personas sí lo logran, aunque sean gays, llegan a tener erecciones y eyacular y poder concebir con una pareja, una mujer. No lo disfrutan. ¿Cuántas personas en esa situación que su orientación sexual es homosexual y están casados con alguien del sexo opuesto, no la están pasando bien en la noche? No, dicen, me voy a meter a la cama con alguien con quien que no me gusta, que no me atrae. Claro, eso pasa mucho. Así estamos todavía
Y el número que yo he calculado, no hay una encuesta del INEGI para saber cuántas personas hay, pero estamos entre 200 y 300 mil personas que hoy están viviendo esa situación, porque están casadas, porque o tuvieron, o prefirieron, o sintieron que lo iban a poder manejar. Hoy en México, por lo menos 200 mil personas están en esa situación. Oye, Fer, pero fíjate, o sea, haciendo como un recuento de lo que todos nos están diciendo, la pregunta inicial era, bueno, ¿estas personas están mintiendo sí o no? Y entonces yo, por lo que ustedes están diciendo, pues llegaría a la conclusión de que algunos sí y otros no. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero bueno, si algunos están haciendo esto que dice Luis, que entonces se casan porque la presión social es tan fuerte que prefieren hacer esa elección, pues entonces no sé si estarías de acuerdo conmigo, esos parecería que están mintiendo a ellos mismos también, ¿no? Se están mintiendo a ellos y están mintiendo a su pareja. Pero hay otro sector que pues es la bisexualidad y entonces, bueno, pues no están mintiendo. O sea, ellos pueden amar a una persona del sexo contrario como a una persona del mismo sexo. Entonces tendríamos estas dos posturas. ¿Tú qué opinas de eso? Yo, como lo han hecho los tres, no me gustaría llamarlo mentira. Yo creo que en la misma línea en que van los comentarios de todos y todas, se llamaría, o una manera de llamarlo es homofobia internalizada. Es decir, todo eso que dicen que está mal, que la norma, la sociedad, etcétera, nos dicen que no se debe, uno lo tiene porque somos hijos y hijas de la heteronorma. Entonces eso uno lo tiene metido en el chip. Entonces es gente que, más que llamar mentirosa o no, tiene este conflicto interno donde hay una serie de reglas que seguir con las cuales no se adecuan, ¿no? Ahorita que mencionaba Luis sobre la falta de indicadores, en la Universidad Pedagógica Nacional... Perdón, te voy a tener que interrumpir porque estamos a 4, pero regresando te retomo a ti, Fer. Quédate con nosotros. Gracias. Soy una mujer profesionista, tengo 45 años, soy mamá de 3 hijos. Mis hijos una tiene 25, el otro tiene 23 y una de 16. Y estuve casada con el papá de mis hijos por 15 años. Yo de repente me descubro enamorada de una mujer y entonces pues decido enfrentarlo y tratar de ver qué es lo que me está sucediendo y entonces pues hablo con mi pareja, en ese momento con mi esposo, y le digo que yo ya no quiero seguir en la relación y le explico lo que me está sucediendo. Él de todas maneras yo lo había como un poco intuido y decidimos separarnos y yo empiezo una relación con esta mujer. Al principio fue difícil, pero es aceptarlo tú mismo y después es que pues tenerse lo que decía a los niños. Para mí lo más importante siempre fue decirles la verdad. O sea, yo creo que la verdad era lo más sano para todos y traté de aclarar todas sus dudas, por más dolorosas que fueran y por más difíciles que fueran de responder. Y bueno, sobre todo que entendieran que no tenía nada de malo, que era una decisión y una preferencia que yo podía tener y que estaba descubriendo y que estaba aceptando y que me sentía cómoda con ella, y para mí era importantísimo que ellos lo supieran desde el principio para que pudiéramos vivirlo juntos. Hoy ya pasaron algunos años, para mis hijos al principio sí fue como complicado entender cómo yo tomaba la decisión pues de dejar a su papá para estar con una mujer. Mi pareja actual, bueno, pues estoy casada con ella y mis hijos lo han aceptado perfectamente bien, la quieren muchísimo, la respetan, han ido entendiendo poco a poco pues lo que significa tener la libertad de poder amar a quien tú quieras y como tú quieras. Para ellos, mi pareja, pues ellos dicen que es como una segunda mamá y la consideran y hablan con ella y platican con ella y es parte completamente de la familia. Lo más difícil ha sido el rechazo social, la ignorancia que hay, de todos los prejuicios que hay en torno a esto, porque yo no me siento diferente a cuando estaba casada con un hombre, yo me siento exactamente igual. O sea, la única diferencia es que en esta ocasión es una mujer, pero tenemos los mismos retos, estamos tratando de salir adelante igual que si estuvieras en cualquier tipo de relación heterosexual. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio
y bueno, nos abre a la posibilidad de oír las dos partes, ¿no? También un hombre como una mujer también que salió del closet. Y bueno, nos quedamos platicando justamente con Fer, que estábamos poniendo sobre la mesa esta idea de que, bueno, pues parecería que si entonces te casas, si estás mintiendo, y ustedes están diciendo que por supuesto que no es una mentira, y bueno, la pregunta obligada sería, bueno, ¿te puedes tardar tanto tiempo en darte cuenta? O sea, hay matrimonios que terminan como 15 años después, 18 años después, o sea, ¿te puedes tardar tanto en darte cuenta? De esto y otras cosas nos estabas diciendo. Adelante. Sí, justo era un poco platicar que precisamente falta mucha investigación e indicadores al respecto. Entonces, como tratando de tener en el panel un representante de cada sector, desde la parte académica, el doctor Ignacio Lozano Verduzco y yo, en conjunto con Actúa, levantamos una encuesta a población LGBTI de 3.880, que pues una muestra bastante grande para los estudios que hay, y justo entre muchas otras variables averiguábamos esto, es decir, homofobia internalizada, motivación a la parentalidad, porque parece que son dos deseos que no van de la mano, y esto puede hacer que se vea como una mentira, ¿no? A ver, explícanos eso. Si yo elegí ser gay, pues tengo que renunciar absolutamente, o trans, o inter, o cualquiera de las otras letras que se agreguen, ¿no? Yo tengo que renunciar al deseo de, por el daño que le voy a hacer a las niñas y a los niños. Cuando las quizá una aclaración, yo no elijo ser gay. Elijo vivir mi orientación. Exacto. Perdón, cierto, Sí, gracias. sí. A lo que voy es cuando tengo una identidad genérica o una orientación sexoafectiva periférica, disidente, etcétera, parece que yo tengo que renunciar a este otro deseo. Entonces, entre estas y otras variables, las estamos explorando porque se ha creado una división artificial. Por ejemplo, hay muchos autores que no les gusta hablar de familias homoparentales, porque el término familia implica heterosexualidad, matrimonio, etcétera. Me encantó que como nombre no le pusiéramos al programa familias, porque el término familia ya es conflictivo per se. Y los pocos estudios que hay en México, que puedo dar por ahí nombres, Oscar Lagunes, María de los Ángeles Aces, Karina Bárcenas, etcétera, hablan desde el punto de vista generalmente del adulto, ¿no? Entonces yo también sí aprovecho acá como el comercial, decir, justo estamos diseñando un proyecto donde a nosotros, particularmente a mí, que trabajo con niñas y con niños, me interesa saber cómo es su proceso de subjetivación, porque los adultos decimos que mienten, los adultos consideramos que los van a bulear, los adultos consideramos que muchas cosas, y se le ha dado poca voz a los niños y a las niñas, ¿no? Y solo conozco una tesis de una mexicana, pero en Brasil, que justo rescata los testimonios de las niñas y de los niños. Bueno, pues nosotros un poquito más adelante rescatamos el testimonio de una niña, así es que la vas a ver, la vas a escuchar, una niña que justamente vivió esa situación, ¿no? Y entonces la vamos a ver. Pero bueno, y Ale, yo querías creo que hacer sí, un quería comentario. nada más mencionar que para que yo creo que nos queden los términos quizás más claros, más sencillos, ¿no? Ahorita Fernando hablaba de cómo un niño o una niña vive el proceso de subjetivación. Yo creo que es importante que quede claro qué es esto, ¿no? Porque retomando la parte de un padre, una madre, que de repente, digamos, acepta, se da cuenta, identifica que su orientación sexual, afectiva y sexual es hacia otra mujer, en el caso de las mujeres, hacia otra mujer o un hombre, o hacia un hombre, en el caso de los hombres, esta parte de la subjetivación tiene que ver con todo un proceso emocional, un proceso psíquico que tiene que llevar la persona, sobre todo para poder, primero que nada, aceptarse a sí misma. Y como en el testimonio, lógicamente, en el testimonio nos dice la persona, lo primero que yo he hecho es hablar con mis hijos abiertamente, para que una mujer o un hombre que está viviendo esta aceptación, primero autoaceptación, pueda hablar con sus hijos y sus hijas de manera libre, es porque ya se aceptó, es porque ya empezó a limpiar su closet, ¿sí? A limpiarlo ¿de qué? De toda esta serie de miedos, de temores, ¿no? Que desafortunadamente esta sociedad, no solo heterosexual, sino patriarcal, nos hace que respondamos desde ese lugar. Entonces,
esta parte de ese proceso de subjetivación está hablando de un proceso que es importante que sea de preferencia acompañado por una profesional o un profesional de la salud mental para que la persona que está viviendo este salir del closet imaginario tenga elementos suficientes, la claridad suficiente de que ser como es está bien, que ser como es tiene que vivirlo con orgullo, que ser como es se lo tiene que mostrar a la otra persona y las primeras personas a quien se lo va a mostrar va a ser a sus hijos y a sus hijas. Oye, Ale, a ver, pero este proceso del que nos estás hablando, bueno, es un proceso que lleva tiempo Sí, claro. y que después tú dices, bueno, lo que yo recomiendo es que vayan con un especialista. A mí me gustaría que nos dijeras cómo combatir la propia homofobia Exacto. antes de que puedas llegar con un Sí, especialista. Sí, porque qué bueno, porque incluso es de lo que hablaba también Fernando, cuando dice la homofobia internalizada, que Ajá. también le llamamos los introyectos que traemos y que muchas veces, incluso yo he tenido personas cercanas que tienen una orientación sexual y afectiva diferente al heterosexual y que ellas mismas o ellos mismos hablan mal de los gays o de las lesbianas. ¿Por qué? Porque está habiendo una proyección en esas personas de lo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿cómo lo trabajo sola? Es muy difícil. Es la realidad. Es muy difícil porque yo estoy pensando entonces que yo soy la que está bien, que todos están mal, y entonces eso me lleva más a guardarme más en mi closet, ¿sí? Porque entonces estoy diciendo, está mal, las lesbianas están mal, los bisexuales están mal, ¿sí? Porque entonces estoy peleando conmigo misma. Entonces, yo creo que este tipo de programas permite que las personas, ¿sí?, tengan un referente y que sepan entonces que hay espacios, diferentes espacios, ¿no? Bueno, yo hablo del espacio que yo represento, que es el Centro de Salud Mental y Género, donde incluso tenemos una formación para psicoterapeutas con enfoque de género y respeto a la diversidad sexual, porque es otra óptica la que se tiene que utilizar para poder acompañar el proceso de, vamos a decir, de destrucción de esa homofobia internalizada para que llegue un momento de autoaceptación. Ok. Si no hay autoaceptación, difícilmente vas a poder compartirlo con las otras personas desde un lugar, sobre todo de respeto hacia ti misma o, Claro. o tú mismo. ¿Querías comentar Te la algo? voy a complicar un poco más, porque Sí. no solo ser gay está mal o ser bisexual está mal, sino Haz hay que comillas, por mantener, favor. dicen, Sí, sí. dicen Sí, que alrededor queden de las nosotros, comillas ahí, ¿no? por favor, sí. Sí. Pero Sí. además, Sí. lo que dicen, hay que mantenerlos alejados de los niños. Ah, no. No les va, ¿qué les pueden hacer a los niños? Sí, Bueno, fantasía ya de pedofilia. quieren estar juntos, bueno, allá ellos, pero en privado, ¿no? Resulta que no solo no es en privado, Sí. sino que además Sí. y lo acabamos de vivir hace unas semanas, manifestaciones en todo el país por grupos conservadores diciendo solamente se vale el matrimonio, ahora el matrimonio entre un hombre y una mujer, y a nivel además legal, político en varios países, incluyendo Estados Unidos, Sí. México, estamos viéndolo este año, estamos en medio de una revolución desde hace unos 10 años Sí. de legitimar la unión de punto de vista social y reconocida por las leyes, primero sociedad de convivencia, después matrimonio en el Distrito Federal, después en algunos otros lugarcitos, y este año la Suprema Corte, después de amparos en cada estado, o sea, lo que ha costado de que otros Todos tengan derechos. espacios reconozcan que puede haber unión de dos personas del mismo sexo. Eso ha provocado discusiones, pero se han resistido. Por principio de esta homofobia, dicen no podemos aceptar esto. Y por otro lado llega la Suprema Corte, y después de varios amparos, y dice ya hay jurisprudencia, la ley de este país debería ser, porque no lo puede imponer, que en cada estado cambien. Y hay esa resistencia y por eso esas manifestaciones. Claro. Y salen públicamente a decir, solo pueden estar juntos un hombre y una mujer y protejamos a los niños. Ese es el mensaje Oye, Luis. de paranoia que están Claro. lanzando todavía este año. Y hablando de este mensaje de paranoia, fíjate que uno de los mitos atrás de este mensaje es que solamente se procrean los hijos por amor
entre familias No solo eso, heterosexuales. y solamente en el marco del matrimonio. Y solamente en el marco del matrimonio. claro. ¿Qué puedes comentar sobre eso? Porque las Sí. estadísticas nos dicen justamente algo completamente diferente. O sea, no necesariamente un hombre y una mujer procrea por amor. Es más, hay muchísimas otras causas por las que procrean, ¿no? Bueno, la procreación se da cuando unes un esperma y un óvulo. Así de sencillo. Independientemente en del un género medio de las Del amor. apropiado. Ajá. Claro. Pero ese es como Es el ese. discurso. Es que no hay amor ahí. Y por no- ahí es donde está la descalificación y la persecución. Y por eso muchas personas, incluso de esos grupos religiosos, yo he tenido la suerte de conocer a gente que dice, mi familia es testigo de Jehová, o es mormón, o es católica, o es judía, y así están diciendo todo, y no puedo decirles directo, ya les dije, ya me corrieron. Sí. Entonces, estamos en este momento en que hay que crear espacios seguros de apoyo y poco a poco que puedan encontrarse las personas que viven esta situación para encontrar la fuerza de, primero, saber que están bien y poder y sobre todo porque tienen hijos, son padres, aquí estamos hablando de padres y madres que tienen hijos, cuidando a sus hijos, que es el primer valor con el que estamos todos de acuerdo, puedan acomodar lo que es una realidad. Claro, porque aparte, bueno, en algunos de los testimonios que hemos visto y más adelante vamos a ver otros, en los testimonios lo que comentan es, con esta nueva elección de vida, estoy feliz y mis hijos están muy bien y todos están bien. La cosa es que es anónima porque cuesta trabajo todavía Pues ponerlo es público, todavía ¿no? así es. Pero no quiere decir que estén en el closet, eso es importante. Yania, querías hacer un Quería comentario. mencionar en relación al tiempo que decías tú, mucha gente se tarda 18, 15, todos los casos que hemos estado viendo, los testimonios. Obviamente, aparte de la situación que hablamos, de la aceptación, está cómo lo voy a manejar con la familia, con mi esposa, con mi esposo, con la pareja y los hijos, que ahorita estamos tocando el tema de los hijos, ¿no? O sea, los hijos son como la parte medular de que yo pueda o no salir del closet. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha mencionado en relación a lo social, ¿qué ejemplo le voy a dar? ¿Se le va a contagiar? O sea, es que todos esos mitos y prejuicios están aquí a la orden del día, es una situación tangible. Entonces es tan terrible pensar que si yo salgo del closet voy a afectar a mi hijo, o sea, va a ser yo que lo quiero proteger, lo amo, todo, y entonces al salir yo del closet, ¿qué daño le voy a provocar? ¿No? Tenemos tanto temor a causarle daño a un hijo que preferimos no decirlo. Y sabes que también, Yania, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, no solamente el daño que le van a hacer a mi hijo, el daño que me van a hacer a mí. Sí, ¿no? pero O sea, porque a mí me van a hacer daño al lastimar a mi hijo, Exacto. pero a mí también me van a sí, rechazar. por supuesto. Y además también hay que ver de quién se protege ese hijo, esa hija. Y justamente se protege de esa sociedad, ¿sí? De esta sociedad, porque realmente se dice, ahorita que compartías, decías, es que no lo voy a decir porque no le quiero hacer yo daño a mi hijo. A ver, no, yo creo que yo le haría daño a mi hijo o a mi hija si no fuera honesta, si no tuviera un diálogo en confianza con esa hija o ese hijo, ¿sí? Si no trabajara conmigo misma para poder hablar con ese hijo o esa hija, porque finalmente quien le va a hacer el daño no soy yo. Me va a dar miedo que el daño se lo haga esta sociedad de la que hemos venido hablando, y es por eso que es tan importante Y que también informemos a los hijos. Los sentimientos que se generan, el miedo también es el sentimiento que le voy a generar a mi hijo y el rechazo que probablemente yo sufra. ¿no? Claro. Exacto, por que medio es de lo que los decía hijos. Cris. ¿no? Exactamente. Aquí hay una pregunta, dice un anónimo, estuve casada durante 20 años, tengo 2 hijos. En diciembre pasado que hablamos de divorcio apareció una mujer y he obtenido mucho apoyo y cariño de ella. Me siento muy bien estando con ella. ¿Cómo hablo con mis hijos? Vamos a decirles regresando de corte. Tengo 26 años, soy la mayor de 3 hermanos. La hermana más pequeña tiene 14, mi otro hermano 24. Yo estoy a favor de las familias homoparentales. Mi mamá tiene una pareja del mismo sexo, entonces a mí me tocó vivir bastante tiempo con ellas. Lo único que recibí de ellas es amor, cuidados. Yo no le veo ningún problema a que haya, o sea, que estés viviendo con 2 personas del mismo sexo en un mismo techo. Yo crecí con mis 2 papás, mamá y papá. A los 16 años se dio el divorcio y después de eso mi mamá fue cuando decidió tener una pareja del mismo sexo. Obviamente fue difícil para mí. Primero pongamos el divorcio
y de repente pues la noticia de mi mamá de tengo una pareja y además pues es una pareja del mismo sexo, sí fue bastante difícil, ¿no? Como entender y pasar ese cambio. Yo estaba en prepa, entonces fueron, sí, algunos meses, yo te podría decir, no sé si 1 año, 2 años, o por mínimo el periodo de prepa que lo fui asimilando. Y fue también mucho mi mamá que, o sea, fue integrando a esta persona a nuestras vidas y fue como con mucho amor. Yo creo que a los que nos costó más trabajo fue a mí y a mi hermano. Ya traíamos esto, o sea, 14, 16 y veníamos de estar viviendo con nuestro papá y de repente ya traes como muy estructurada la típica pues, familia que te dicen la sociedad que es hombre y mujer y vas creciendo con eso. Mi hermana, que estaba mucho más pequeña, o sea, como a ella no le costó trabajo, porque yo siento que como vas creciendo la sociedad te va poniendo estos paradigmas que afectan tu forma de pensar. La relación entre la pareja de mi mamá y yo, desde un principio fue muy buena. Ella nada más llegó a darnos puro cariño, como muy abierta, buscando tener una buena relación con mis hermanos y conmigo. Entonces yo ahorita la verdad es que sí la veo como parte de mi familia, la quiero muchísimo y veo a mi mamá contenta y yo ya lo veo como o sea, ella es parte de mi familia, su familia es mi familia. Entonces, y digo, no te digo que fue de un día para otro, o sea, ya han pasado bastante tiempo y he podido irlo asimilando. Hacia el del divorcio. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y queríamos comentarles que, bueno, nos están preguntando mucho en las redes y hablaron por teléfono para preguntarnos que por qué anónimos los testimonios, ¿no? Y sabemos que esto parecería como tal vez una contradicción, ¿no? Están saliendo del closet, pero nos piden que los testimonios sean anónimos. Porque, bueno, nosotros sabemos, y ustedes que nos siguen en las redes sociales y nos ven siempre aquí en Diálogos, que cuando nosotros tocamos temas como pues surgen muchas agresiones. La verdad es que de repente nos llegan muchas preguntas de muchas personas, muchos comentarios muy agresivos, muy hirientes, justo de lo que estamos platicando que no queremos que suceda. Entonces nosotros no queremos exponer a estas personas que están viviendo sus vidas como ustedes la están escuchando, que están siendo felices, que aceptan su situación, que la familia la está aceptando, que de repente se expongan a que sean violentadas o agredidas sin ningún sentido. Y también, entonces esa es una de las Yo razones. diría nada más que ojalá y el año próximo, en 2 años, que se vuelva a hacer un programa y haya gente que pueda venir abiertamente y que tengan hijos de padres gays. Bueno, de hecho te tengo una sorpresa, Luis, tenemos en el público, el día de hoy hay personas valientes que sí están aquí, que nosotros sabemos lo difícil que es, pero que sí, y hay otros también que vinieron hoy, que también hoy nos pidieron ser anónimos aquí en el foro. Entonces, bueno, pues el mundo se está abriendo, pero sí sabemos que las agresiones son terribles y no queremos exponer a nadie. Y también, pero bueno, sumado a lo que dices, Cris, además de las agresiones o de la dificultad que tiene socialmente abrir este tema, también hay muchas dudas. Hay, por ejemplo, lo que yo les decía antes de salir del corte, hay una llamada anónima, hay varias anónimas, otras no lo son, pero en este anónimo precisamente hay duda. Entonces, en este miedo, en el no saber qué hacer, pues mejor primero me presento como un anónimo. Y es lo que nos comentaba para que, a ver si le pueden, pueden orientar. Estuve casada durante 20 años, tengo 2 hijos. En diciembre pasado que hablamos del divorcio apareció una persona mujer y yo de ella he obtenido mucho apoyo, cariño, me siento muy bien. Ella es lesbiana. Pregunta, ¿está bien lo que hago o cómo lo puedo manejar? ¿Cómo lo manejo con mis hijos, ya que quieren mucho a esta persona? No nos dice claramente, pero se entiende que se está enamorando, pero no nos dice que hay una relación ya formal. Pero ¿qué le podrían decir en el tema sobre todo de los hijos? Yo creo que al tratar a los hijos, lo primero que hay que ver es la edad que tienen los hijos para hablarles de acuerdo a la edad. O sea, decirles las cosas lo más naturalmente posible, abriendo el tema así como es, sin ponerle etiquetas
u otras cosas que puedan cubrirlo, y de acuerdo a la edad, ni más ni menos, y también eso va a depender lo que ellos pregunten, ¿no? Que la necesidad de saber en qué situación se encuentra sentimental la madre o el padre. Claro, porque fíjate que uno de los prejuicios más fuertes que hemos encontrado en el transcurso de hacer estos programas es que las familias homoparentales no están preparadas o no tienen las herramientas necesarias para ser mamás y papás. Y entonces, pues con ese mito habría que romperlo. No sé si quieren hacer un comentario, Ale. Sí, bueno, yo quería comentar que en relación al testimonio, que además de sí hablarles de acuerdo a la edad, yo creo que muchas veces hay personas que deciden salir del closet justo porque a veces se dan cuenta que lograron establecer una relación de pareja importante en donde parece ser que lo que está predominando, y yo creo que eso también hay que subrayarlo, es el amor, ¿sí? El amor, y de eso es de lo que hay que hablarles a los hijos y a las hijas. Es, me enamoré de esta persona. O sea, es muy difícil que una persona heterosexual, lesbiana, bisexual, homosexual, vaya y le cuente a su hijo o a su hija que va a tener una relación informal con alguien, meramente por pasión. ¿Me explico? A lo que voy es, cuando ya se decide compartirle a los hijos y a las hijas, es porque hay amor. Incluso tú decías, no, quizás no dice claramente ahí, pero parece ser que está empezando a haber una relación mucho más fuerte emocionalmente, y entonces ahí esa parte también es una realidad, y esto lo he visto yo en la consulta, lo he visto con amistades también de la comunidad de la diversidad sexual, que el amor les empuja, ¿sí?, a también decir, ok, me animo, primero me acepto yo y voy y lo hablo con mis hijos e hijas. Entonces, yo creo que cuando se habla con los hijos y las hijas, lo que hay que poner de frente es el amor. Yo hace un rato, fuera del aire, les compartía que, y les recomiendo que busquen esta película que se llama A mi madre le gustan las mujeres. Es una película que es una comedia muy sutil, es maravillosa película, es española, con esta mujer, Rosa María Sarda, que muestra justamente a una mujer adulta, una mujer de aproximadamente 60, 60 y tantos años, con una relación con una mujer que les van a decir a sus hijas, a las hijas de ella, que están enamoradas. Y entonces lo que la mamá les muestra es eso. Quiero que te des cuenta que hoy estoy enamorada de esta mujer. Ayer estuve enamorada de tu papá, ¿sí? Y sí, fue el caso, porque hay el caso donde a veces no se da así, pero hoy estoy enamorada de esta mujer, hoy, como digo yo, el amor se me presentó vestido de mujer, mañana se me va a presentar quizá vestido de hombre, ¿sí? O vestido de las dos, y entonces yo voy a decidir si le abro mi corazón o no. ¿Qué le voy a decir a mis hijos, a mis hijas? Que estoy enamorada. Claro, el amor por como encima. lo explica Ale, aquí nos dice una persona que sí nos da su nombre, Viridiana Gómez, dice, yo tengo 9 meses que viví el proceso, era una homofobia interna. Se encierra uno primero por la familia y luego por la sociedad. Primero fue aceptarme a mí misma, que se ha comentado aquí, y luego los demás. Lo primero fue aceptar y explicarle a mis 2 hijos y darles herramientas para defenderse de la sociedad. Estoy a medio año de casarme legalmente y mis hijos lo han aceptado muy bien, ¿no? Ella, pues, como dicen, se aceptó primero, que creo que también esa es la parte a veces más difícil. Sí, y en el mejor de los casos. Y yo creo que justo también hay que sacar el fenómeno solo de la parte familiar, hablábamos fuera del corte. Es decir, primero es un proceso de autoaceptación, en segundo lugar uno comparte con su gente cercana, pero creo que nos está faltando también hablar de lo que hay que hacer a nivel social, ¿no? Y creo que hay un trabajo psicoeducativo importante que tenemos que hacer todos y todas nosotros. Y por supuesto, ¿no? De enseñanza al respecto. Así es. Por ejemplo, en mi caso, yo soy homosexual, abiertamente homosexual, estoy casado y veo que si bien yo no tengo hijos, veo alrededor de mi gente cercana
que el manejo que se hace con las niñas y con los niños, con mis sobrinos, con mi familia, con la de mi esposo, etcétera, tiene mucho que ver con cómo lo manejan los papás. Y esto de solo ustedes en su casa vuelve a enclosetar las cosas, o respeto de lejos, estos discursos profundamente violentos e intolerantes. Hay que visibilizarlo, hay que hacerlo, hay que ver también, y eso no nos dan los testimonios, pero luego, por ejemplo, en esta tesis que les platicaba de Óscar Laguna, que hablaba de repente de cómo entre las parejas de gays o de lesbianas, con sus mismos hijos no se besaban enfrente. Y ahí ven los niveles de homofobia. Yo que quiero ver a un papá y a otro papá, y también estamos hablando de dos, ahora hay poliamor, hay muchas opciones, pero bueno, yo quiero ver que mi círculo cercano se quiera y se ame, y estén, no que se escondan en vías de protección. Sí. Y ahí estamos vemos los niveles de homofobia. Ahí vamos, sí. ahí Del vamos. poliamor solo hemos hablado una vez. Ah, bueno, o sea, pues es que también ahí lo vamos. hay, también lo hay. También importante la sí. felicidad, o sea, hablando de felicidad, de términos de plenitud, porque nos comenta aquí Adriana, a mi hija le tocó exponer, dice que ella conoció a un médico, un amigo, se casó con otra doctora, tuvo familia, y dice, creo que por tapar las apariencias, ya que antes de casarse había tenido una relación con un hombre, que por eso se casó. Todos sabíamos que era gay, él falleció y creo que fue por tristeza, fíjense, así como ella ya lo ve desde otra perspectiva, o sea, él todo lo que tuvo que tal vez esconder y vivir, y pues su amiga lo ve como una profunda tristeza. Sí, desgraciadamente, hablando de la cuestión social, estos casos sí se dan. O sea, no lo hemos mencionado, pero las personas que afortunadamente han dado el testimonio están llegando como a un puerto feliz, ¿no? Sí. Y están demostrando su sexualidad, su identidad, y entonces están viviendo una vida feliz. Pero hay quienes no llegan ahí, o sea, llegan al suicidio, y si no lo mencionamos, pensamos que no existe, y sí existe. Ha habido casos en donde salen del closet, sí se animan, pero el rechazo social que viven directamente de los hijos, de la expareja, inclusive de los más cercanos, y la sociedad, obviamente, que es inquisitiva en ese caso, ¿no? Claro, sí, porque bueno, sabemos que dentro de la sociedad hay también diferentes grupos, ¿no? Oigan, y bueno, hablando también de esto, hay algunas situaciones que también son un poco más complejas, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar en este momento con Trixie. Vamos a ver qué nos puede platicar. ¿Cómo estás, Trixie? Bienvenida. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias a ustedes. Oye, bueno, pues tú tuviste un matrimonio de 23 años. Así es. Cuéntanos un poquito. Tú tuviste un matrimonio con una mujer y fue una relación heterosexual. Así es. Tengo 2 hijos, mi hija de 21 años, mi hijo de 18 años. Salir del closet es toda una estrategia para quienes lo están pensando hacer. Como habían dicho aquí nuestros invitados, es cuestión de que tú te identifiques qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, y después expresarlo a tus hijos. Hay 2 etapas. Cuando el niño es recién nacido, antes de que entre al kinder, es una oportunidad para que tú puedas enseñarle qué es la diversidad. La otra etapa ya es cuando pasa de los 18 años. ¿Por qué? Porque la educación en México está pésima en este tema. La educación no está preparada para que los jóvenes, las futuras familias, sepan qué es la diversidad. Pero a ver, ¿tú lo sabías desde cuándo sabías que tú tenías una preferencia sexual? Desde mis 6 años, desde que yo entré. ¿Pero es preferencia sexual? No, o sea, más bien es identidad. Es una identidad. Sí, porque tu preferencia sigue siendo por las mujeres. Así es, definitivamente. Sí. Entonces es una identidad, o sea, ¿cuándo tú te diste cuenta que tenías una identidad diferente a con la que naciste? A los 6 años me di cuenta. ¿Y lo dijiste públicamente en algún momento? No, porque en la primaria fue donde descubro y me doy cuenta que la sociedad te ataca. Claro. No puedes expresar lo que sientes, lo que eres, porque hay una normatividad, las niñas y los niños, el azul y el rosa. Claro, pero entonces pasan los años y tú te casas con una mujer y entonces en ese punto estás siendo congruente porque a ti te siguen gustando las mujeres. Así es. Entonces tú te casas con una mujer, pero entonces lo que tienes que revelar es que tu identidad es otra. Le doy a conocer esta identidad a ella, 1 año de casados, no está de acuerdo, pero continuamos con el matrimonio porque ambas queremos hijos. Pero ya llega un momento en que la relación ya no es buena, ya no es estable, y es ahí donde pactamos el divorcio. Ok, ¿y esto hace cuánto sucedió? Pues tenemos el trámite ya en proceso. Yo dejé que mis hijos, después de los 18 años, yo les platicara qué es lo que yo sentía. ¿Por qué hasta los 18? Porque ellos ya pasaron el ciclo escolar.
ya aprendieron otros tipos de convivencia familiar y ellos ya entienden un poquito más el tema. ¿Y cómo lo tomaron tus hijos? Es muy, muy difícil y es muy distinto platicárselo a una niña y platicárselo a un niño. Yo lo hice por separado. Primero a mi hija, que es la mayor, lo tomó bastante bien, sientes la vibra, como se dice. ¿Tú se lo dijiste antes de que hicieras la transformación? No, mi transformación ya lleva, no sé, bastantes Transición años. más Mi bien, ¿no? transición. Perdón, así es. transición. O sea, por eso a ella se lo dices ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando pasa de los 18 años. Ok. ¿Y tú en qué proceso estabas? No entiendo a qué te refieres, con qué proceso estaba. Bueno, tú que estabas viviendo en el momento en el que se lo dices a ella, ¿qué es lo que le explicas? Yo le explico que mi identidad de género es distinta a lo que ha percibido, que yo he trabajado, elaborado según mi profesión y que de una forma o de otra forma le explico a ella que lo que yo siento, lo que yo percibo, no tiene nada que ver con la sociedad que le rodea. Y tu hijo dices que le cuesta Es mucho. muy distinto porque él te ve como padre en sus primeros años. Yo siento que él, al preguntarme, bueno, ¿y ahora cómo te vas a presentar? ¿Cómo vas a venir? Cuando me llevas al fútbol, cuando me llevas a las luchas, cuando me llevas al box, cuando hay actividades de padre e hijo, entonces yo percibo que él se preocupa más por la imagen. Pero si no estás preparada para explicarles a ambos... Espérame, nos vamos a un corte, en un momentito regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. El tema de hoy muy interesante, quédese con nosotros porque todavía nos falta un rato de programa, pero lo invito a que mañana no se pierda el tema que va a ser miradas de aburrimiento. Para nada tiene que ver con que el programa no vaya a estar entretenido, sino que significa que a veces en nuestra vida estamos aburridos. Hay algo que nos hace pasar todos los días como si fueran los mismos. Nos vemos en este aletargamiento tal vez, incluso podemos llegar a sentirnos hasta deprimidos. El autor Mauricio Carrera dice, el aburrimiento se convierte en algo grave cuando se refleja en actividades destructivas, porque el aburrimiento es la madre de todos los vicios. Así también dicen algunas tías, algunas abuelitas, ¿no? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Así que bueno, ¿qué sucede cuando precisamente empezamos a caer en estas conductas autodestructivas por no sentirnos bien, por no sentirnos plenos en nuestra vida? Mañana en Diálogos en Confianza, miradas del aburrimiento, y aquí los especialistas le van a dar algunas recomendaciones para salir de él. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho en el programa del día de hoy. Se consiguen una novia, llevan toda la parafernalia del casamiento, los hijos y esto, y finalmente no son felices, no van a hacerlo nunca porque no están realmente exteriorizando lo que son, pero no están mintiendo, únicamente están tratando de ser y adaptarse a la sociedad y al medio. Que tiene que ver con que todo lo que es heterosexual es lo aceptado por la sociedad. Hay que entender que el closet es un espacio imaginario donde están guardadas cosas que a veces ni uno mismo sabe que ahí están, ¿sí? Porque nos da miedo que salgan. Este espacio imaginario que se llama closet, uno sale de ese closet para salir ¿hacia dónde? Hacia la heteronormatividad. Los chistes más sangrientos o más de los crueles, y crudos, sí, son sobre maricones, sobre jotos, sobre putos, y nadie dice nada para defenderlos. Debe haber un día contra la homofobia, para concientizar que todavía nos falta mucho. Es la moderna Inquisición. Muchas personas lo ven, justamente como una persecución. No me gustaría llamarlo mentira. Yo creo que en la misma línea en que van los comentarios de todos y todas, se llamaría, o una manera de llamarlo es homofobia internalizada. Todo eso que dicen que está mal, que la norma, la sociedad, etcétera, nos dicen que no se debe, uno lo tiene porque somos hijos y hijas de la heteronorma. Yo no elijo ser gay, elijo vivir mi orientación. Yo he decidido casarme por vía civil con una mujer, precisamente por interés. Había un interés de tipo económico, había un interés de tipo emocional, había un interés de alguna manera para que me sirviera de compañía. Ella tuvo un acercamiento hacia mí debido a que me decía que yo le caía bien, que yo le era atractivo, que era yo muy simpático, que era yo una persona interesante.
Y fue así, de alguna manera, como yo me empecé a relacionar con ella. El punto fue en sentirme presionado por mis pensamientos, por mis deseos, por mis sensaciones, por mis actitudes, y porque de alguna manera decía, ¿qué voy a hacer si yo no entro dentro del rango que normalmente se dice? Ser esposo, tener hijos, tener familia, ser el proveedor. De alguna manera yo sentí esa misma presión, pero sobre mí mismo. A través de estar guardando esa imagen, a través de estar guardando esas ideas, ella empieza a detectar que por qué no tengo intimidad con ella. Y ella de alguna manera me pregunta, puedo decir que hasta me acecha, me condiciona, me presiona, me manipula, y me dice que por qué no tengo yo actividad sexual con ella. Y yo le digo que porque estoy enfermo, que estoy delicado, que tengo problemas de salud. Y en una ocasión ella tomó la actitud de que hizo una reunión con mis hijos. Entonces les dijo, vengan, vamos para acá, les quiero confesar algo de su papá. Su papá no tiene ninguna intimidad conmigo y por lo tanto me he dado cuenta que a él le gustan los hombres. Ella tiene una confrontación tanto con mis hijos y también para conmigo, y les dice que soy gay. Entonces yo de alguna manera caigo en una actitud primero de coraje, primero de desaliento, después de una cuestión de me acaba de desenmascarar. Y como mi actitud de sentirme desenmascarado, entonces tomo una actitud de agresión y yo la confronto. Y le digo, ¿sabes qué? Lo que tú me estás preguntando, lo que tú estás diciéndoles, se me hace muy, muy mal. Porque tú no sabes exactamente el daño que tú le puedes provocar a mis hijos. Pero ella de alguna manera no lo tomó así. En algún momento pienso decirle la verdad a mis hijos. Soy una persona que tengo 50 años de edad y que yo salí del closet hace aproximadamente 8 años. Sí, tú es violento. Oigan, pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias también a este testimonio y nos abre también a muchas otras preguntas. Luis, ¿quieres hacer? Sobre el tema de que si son anónimos los testimonios no dan la cara, lo que yo invito es a que escuchemos el tono tranquilo, sereno, muy sólido con el que está hablando. Ya seguramente le ha pasado muy mal esta persona, este señor, pero ya salió adelante y ya puede comentarlo. Si podemos cerrar los ojos y sentir cómo ya se encontró consigo mismo y puede platicarlo y puede decir, este es un ánimo para la coexistencia y no quiero dañar a nadie, y poder decir sí pasó algo y que la esposa vaya en ese ánimo de que no podía hablarlo, pero ella lo puede hablar. Esa es la invitación a que podamos hablar primero en espacios seguros, para después, porque no llegue a situaciones trágicas, pero sí poder salir adelante y, como decía ya en un momento, llegar a puertos seguros, que la vida puede seguir y reconocer y apreciar y celebrar la diversidad, pero claro, primero... porque aparte sí hay puertos seguros. Sí, hay puertos seguros. Y en ese sentido también es importante esto de la parte anónima. A ver, salimos del closet y yo creo que lo más importante es salir del closet para una misma, para uno mismo, ¿sí? Uno decide a quién se lo comparte, a quién no se lo comparte. Yo creo que también es muy importante que quede claro que salir del closet no es tener que hablarlo de manera nacional, sí, en un programa. No necesariamente. Sí, o sea, yo creo que es muy importante... Ponerte un letrero aquí. Exactamente. La bandera, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas formas de salir del closet, pero la primera es salir del del autocloset, digamos, en el que yo me meto, para no aceptar quién soy yo. Entonces, en ese sentido podemos entender perfectamente bien que estos testimonios anónimos no están hablando necesariamente de que la persona no está fuera del closet, ¿sí? Hay gente, sí, yo he escuchado a veces a personas, amigas mías, amigos que de repente pueden decirle a una a la otra, oye, pero ¿por qué no dices ya que eres lesbiana o que eres homosexual? Y la persona dice, pues porque se lo he dicho a la gente a quien necesito decírselo, pero a la primera persona a la que se lo dije fue a mí. Entonces, no tengo que andar diciéndolo por todos lados. Quienes lo hacen, maravilloso, respetado, ¿sí? Quienes no, como dice Luis, escuchemos el tono con que lo dicen, que además ya hablar, mandar un mensaje de Facebook,
presentarse en un testimonio anónimo ya es una gran ganancia, y para mí, mis respetos para todas esas personas. Creo que era importante también hacer muchísimas gracias, este comentario. puntualizar eso. Sí. Y bueno, se quedó algo como en el tintero, ¿no, Fer? Que queríamos un poquito retomar, esto de si es más difícil decírselo a un niño o a una niña, y no, un poco Ale también quería Sí. retomarlo, un poco con nuestro último testimonio, ¿no? Que si bien es un tema más complejo, solamente aclarar esta parte de lo de los niños y las niñas, por favor. Claro, a mí me gustaría puntualizar lo que hace un poco la última intervención que tuve, es decir, hay que hacer un trabajo psicoeducativo y social. Sí. Entiendo lo que tú nos decías en términos de que quizá es más sencillo hablarlo antes de que entre tan duro el género, digamos, los primeros años, o después cuando hay el adolescente por características inherentes, es cuestionador, es rebelde y tal, pero creo que estamos dejando un periodo de 10 o 15 años en el Inter que claro que se puede trabajar, ¿no? Entonces, tu propuesta es a niños de cualquier edad. De cualquier edad, creo que un poco lo decías muy atinadamente tú hace rato, de acorde a su nivel del desarrollo. Claro, porque ¿no? aparte la pregunta la respuesta que siempre hemos dado aquí es, primero pregúntale qué quieres saber, ¿no? Claro, nunca Porque sueltes nunca de más, sueltes ¿no? de más, pero no importa si eres hombre, mujer, ave o quimera, Claro, primero claro. pregúntale al chiquito qué quieres quieres saber. Además, ¿no? pero Y eso no es es en algunos casos no han visto esa situación, o nuestra generación no lo veía tan frecuente para nada. Para en el nada. tema de diversidad por orientación sexual, de gays o lesbianas, o por identidad y expresión de género. Hoy en día hay niños que afirman su expresión de género variante. Sí. Y en las escuelas ya se habla. Sí. En cada vez más escuelas, no estoy diciendo en Sí, todas. todas. Claro. Y hay leyes en algunas escuelas de Estados Unidos donde permiten y apoyan baños para personas que sienten que el baño les corresponde según su género, que es como se sienten como niño o niña. En México, algunas escuelas muy contadas ya han tenido esas situaciones. Según lo que hemos oído, lo que hemos visto de investigaciones, hay muchas más personas gays y lesbianas y transgénero de lo que conocemos ahora, pero ya lo escuchan estos niños. Entonces ya pueden preguntar, oye, ¿qué está pasando con este niño? ¿Y por qué dijo? O en las secundarias ya empiezan a haber parejas del mismo sexo. Sí, Ya sí, es pues, más- Ya es un tema, lo más nuevo más es que es cotidiano. un tema mucho más cotidiano Y abierto. Sí, sí, y sí. abierto Los que tenemos antes. adolescentes, por supuesto que Sí. lo ven Y todo lo el ven los tiempo. Y de verdad medios, y lo lo ven importante tranquilísimo. del caso es tratarlo cuando son pequeños. O sea, si Ujú. empezamos a dar la información adecuada en relación a la diversidad Sí. en niños pequeños, van a crecer con esta información que el mundo es diverso. O sea, Sí. no Claro. porque yo soy diversa, ¿no? El mundo Sí. es así. Y es una Entonces, información adecuada, claro, y van a ver libre. a toda la Claro. gama del colectivo como Así algo es. normal. Y Sí que van a creo crecer que- con ello. Y Exacto. además Sí. que no hay que dejar la labor, digo, desde que lo estemos haciendo en un programa en vivo y tal, habla muy bien del trabajo de difusión que hay que hacer y no dejarlo en el campo de la salud mental, que es un Solamente. término que a mí me causa escozor porque fueron Sí. los primeros que lo consideraban patología. Sí, claro. Yo creo que hay que Aberración. hablar que estas cosas causan bienestar y malestar Claro. emocional, pero por ejemplo... Pero lo que causa malestar emocional es escondértelo, ¿no? Claro, o es- que tengas todo un claro. grupo que te está juzgando y tal, pero creo que el Exacto. trabajo El bienestar primero... es aceptarlo, ¿no? Claro, pero tampoco es solo de casa, que a veces también es todo en casa. Sí, viene la educación en casa, pero hay que hacer cosas en la escuela y ahí me parece que también es muy rescatable lo que decía. En la escuela se aborda poco, ¿no? Y también en Muy la pedagógica tenemos una especialización en educación integral de la sexualidad para que justo las y los docentes trabajen y aborden y acompañen Sí. a los papás y a las mamás en Pero estos procesos. para ello, me imagino, Fernando, que como pasa también aquí en la formación del centro que tenemos con este eje de diversidad sexual, para ello la persona tiene que estar dispuesta, como profesional de la salud emocional, a trabajar con sus propios núcleos homosexuales, con su propia homofobia. O sea, tenemos que estar preparados y preparadas para trabajar con una misma y uno mismo para poder acompañar esos procesos. Porque no, yo creo que a veces se cae en la idea de que nos aprendemos discursos, aprendemos la parte teórica,
pero no unimos el discurso con la parte cotidiana de la congruencia. Sí. Oye, Ale, y hablando justo de eso que dices de que, bueno, a veces el discurso no es congruente con lo cotidiano, una vez, digamos que ya pasamos al nivel en el que ya aceptamos nuestra preferencia sexual, ¿no? Ya lo decimos, ya no los decimos abiertamente. Entonces, el segundo paso es decírselos a nuestros hijos. ¿Qué pasa? ¿Cómo debo de manejar yo, por ejemplo? Porque, bueno, si ya mi hijo es un adolescente, porque yo lo descubro más grande o me acepto más grande, si mi hijo ya es un adolescente y decide rechazarme, o sea, ¿yo qué hago? O sea, si los que nos están viendo ahorita están viviendo esta situación, ¿qué les recomiendan ustedes? ¿Acercarse, no acercarse, dejarlo en libertad? ¿Qué podría hacer una persona que, aparte de estar viviendo el rechazo social, está viendo el rechazo de alguno de sus hijos? Aquí justo tengo una llamada con este caso. Nos dicen en el Facebook, me parece súper importante el tema de hoy. Mi papá salió del closet hace más de 8 años. Se divorció de mi mamá por este motivo. El día de hoy tiene una pareja, pero mi hermano no acepta su relación. ¿Qué debería o qué podría hacer mi papá? Sí. Yo creo que uno no es nadie para decir qué debe o qué no debe, ¿no? Yo creo que la edad que tenga el niño o la niña tiene el derecho de necesitar un tiempo, tiene la posibilidad de elegir o no elegir aceptar. Eso sí es una opción, ¿no? Y creo que se vale. Eso pasa mucho en realidad, que de repente hay hijos que sí y otros que no. Pero Fer, fíjate, eso que estás diciendo es justamente lo que frena a los papás. Claro. O sea, eso es lo que no queremos los papás. Yo no quiero que mi hijo me rechace nunca, entonces tal vez prefiero quedarme callada. Porque si el proceso es dejar que me rechace y respetarlo y que nunca me acepte, pues mira, mejor no lo hago. ¿Sí te das cuenta? Sí, o sea, claro. hablando de la Entiendo realidad, perfecto, porque la sí. teoría de repente no se baja al estado, y querías decir algo, pero bueno, Sí, mira, yo creo que aquí hay algo muy importante. Hay algo que no podemos olvidar, un proceso. Esto es un proceso, ¿sí? Cuando el papá o la mamá le dice a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, soy lesbiana, soy gay, soy transgénero, tiene que tener la conciencia de que ese niño o esa niña va a requerir de un tiempo para que, a ver, porque hay algo que no hemos hablado, es un duelo el que vive el niño y la niña. Desde ¿sí? la separación de sus padres, Tal vez. Desde la si separación hay de una- sus padres. duelo. O sea, por eso hace Desde un rato ahí es un decía yo, primer duelo. el duelo de la separación de los padres puede empalmarse con el duelo de que mi mamá o mi papá me están diciendo que tienen una orientación diferente a la que yo creía que tenían. ¿Sí? Bueno, y a la que habían mostrado. Entonces, como todo duelo, yo creo que eso lo tenemos que paralelizar en ese sentido, como todo duelo lleva un proceso donde se van a enojar, donde va a haber un rechazo, donde va a haber confusión, donde incluso se van a cuestionar, ¿y yo también seré? ¿Sí? Y si estoy en una etapa especialmente de adolescente, ¿qué será lo que me vaya a pasar? Un proceso donde después va a haber una aceptación, primero también de sí misma o mismo como hijo o hija, y luego de ese papá o de esa mamá. Entonces, a veces ese proceso, como cualquier duelo, yo creo que cualquiera de aquí lo sabe y de quienes nos están escuchando, hay duelos de cuando alguien muere que le requieren a una persona 3 años, 1 año. Por eso a mí no me gusta nunca decir cuánto tiempo se tiene que llevar para procesar pero un qué duelo. importante esto que nos dice Ale, hay que pensar que están viviendo un duelo. Nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Regresamos, estamos completamente en vivo aquí en Diálogos en Confianza y como todos los martes le presentamos las fotografías de personas que han desaparecido. Por favor, véalas bien, si identifica algo que le parece que puede ser importante de compartir información que puede ayudar a que se reúnan con sus seres queridos, no dude en llamar a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Voy a mostrarle primero a Viviana Granados Melo. Ella se extravió en Avenida Hidalgo sin número en el barrio San Felipe. Esto en el municipio de Pilcaya, Guerrero, el 23 de julio de este año. También mostramos su fotografía hace una semana, ahí le recuerdo, es Viviana Granados Melo, por si usted la reconoce. Vamos a ver ahora una segunda fotografía, les repito que los teléfonos a donde se puede comunicar están apareciendo en pantalla, y es Héctor Herbie Miranda Ramírez, quien se extravió en carretera Cajititlán 200 en la colonia La Celera. Esto se encuentra en el municipio de Tlajomulco, en Jalisco. El joven se extravió el 14 de octubre del 2014
y le repito, es la carretera Cajititlán 200 en la colonia La Calera. Vamos ahora con nuestra última fotografía en este día, es Jesús Orlando Pozo Camorlinga. Él se extravió en la calle Genaro Vázquez, entre Tierra y Libertad, en el barrio Fundidores del municipio de Chimalhuacán. Este chiquito se perdió el pasado 21 de agosto y le repito, su nombre es Jesús Orlando Pozo. Y véalo bien, por favor, por si puede aportar alguna información para sus familiares. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Estamos pues ya recibiendo muchísimas llamadas con dudas al respecto de los padres y madres que salen del closet, Cris, y se quedó esta parte de como padres que no quieren sufrir el rechazo de sus hijos, ¿qué se puede hacer o cuál es la mejor manera de explicarles a los hijos esta situación? Sí. Muy seguramente es cuestión de tiempo, como mencionábamos, no hay un tiempo de días o semanas o años o meses. La realidad de las cosas es que el hablarlo obviamente empieza a generar que el proceso se dé y efectivamente va a llegar el momento en que va a ser, si va a ser, ojalá que siempre sea, pero sí hay casos en donde los chicos o los adolescentes, que principalmente son los, llegan a entender la situación, precisamente porque estamos hablando de amor, no de otra cosa, ¿no? Mi papá está siendo feliz, me va a costar mucho trabajo aceptarlo, por cuestiones hormonales, de edad, de lo que sea, pero va a llegar el momento, o sea, casi siempre, ¿no? Llega el momento en que lo acepte. ¿Habrá quien no? Pues sí, efectivamente habrá quien no lo acepte, pero yo creo que viene un estigma social atrás de eso, ¿no? Porque obviamente me están señalando como el hijo del que engañó, ¿no? Porque estábamos hablando de la mentira y de todo esto. Entonces, puede llegar a esas circunstancias, sí, pero en general va a llegar el momento que sí acepten la situación de los padres. Oigan, y una vez que ya está la situación, o sea, ya la persona se aceptó, la persona ya dijo, ¿no?, que tiene otra relación, inclusive empieza a vivir ya en forma plena y completa esa relación con esta persona. Una de las cosas que brinca mucho es de repente entonces vienes a sustituir a mi papá, vienes a sustituir a mi mamá, y entonces se habla de esto de los roles, ¿no? Y entonces las preguntas estas que siempre surgen también de entonces, ¿tú haces el papel de hombre? ¿Tú haces el papel de mujer? O sea, ¿qué opinan de esto y qué es lo que en realidad sucede? ¿Si hay ese reemplazo o no existe ese reemplazo supuestamente del otro papá? O sea, en el caso de que sean dos hombres, de repente, pues, ¿cuál de los dos? Entonces te juntaste o te casaste con otro hombre, ¿él va a ser las veces de mamá de mis hijos? ¿No? Y los hijos también preguntan, ¿va a actuar como mamá? ¿Va a actuar como mujer? O al revés, ¿no? Pues es casi volver a dar las bases de lo que es la sexualidad. De decir no por el cuerpo con el que naciste o los genitales que tienes, a fuerza vas a cumplir un solo rol. Hoy lo vemos que las mujeres no necesariamente solo están en la casa, trabajan y pueden ser hasta piloto de avión. Hasta, ¿no? Sí, te sale ahí. Las mujeres podemos hacer todas esas cosas. Todo. Grandes médicas. Futbolistas, ¿Sí? No, todas las cosas lo que se consideraba que era solo posible para hombres, ¿no? Sí. también lo están demostrando, porque antes no decíamos ni siquiera deberían intentarlo porque no va a ser que vaya a pasar. Perdón, sí. Es la inercia que todavía traemos. Y me sale la parte de género, por eso. Perfecto. No, bueno, y aparte, fíjense, o sea, es importante ponerlo sobre la mesa porque nosotros 5 trabajamos todo esto todos los días. Nosotros nos traemos la inercia cultural. Y traemos cultural. la inercia cultural. Y aparte sí es cierto, o sea, es algo que hemos estado estudiando, que de hecho Ali y yo lo estuvimos comentando en algún momento. O sea, todos estos roles que se supone que a fuerzas tienes que jugar como niña o dejar de jugar como niña porque no te toca porque eres niña, ¿no? O no te toca porque eres niño. Y entonces el daño que hace, Y sexualmente solo el hombre debe tener los avances y debe demostrar, solo hay un rol femenino y un rol masculino a la hora de la cama. Todo eso estamos desconstruyéndolo, entendiendo que hay individualidades, entendiendo que hay diferentes encuentros y cada quien se siente cómodo consigo mismo y ya encontrará, ve cómo se acomoda con la pareja en diferentes situaciones. Eso es lo que tenemos que poder platicar con nosotros. Aprovecho que ya tomé la palabra, que una de las bases principales es que los hijos sepan que no se les engaña, o que se está tratando de hablar desde el corazón, con el ritmo o la forma en que encuentre cada quien según su situación.
y en el grupo de Familias por la Diversidad Sexual, donde yo he podido colaborar, han llegado muchas situaciones de familias, padres y madres que dicen, es que no sé cómo hablar con mis hijos, y escuchan otros padres que tienen hijos gays y sienten aceptación y van acostumbrándose a un ambiente de aceptación y de apoyo y encuentran en su momento el momento y la forma de ya compartirlo con los hijos, que es muy similar a cuando los hijos gays y lesbianas hablan con sus padres. Estar listos para cachar, estar listos para dar la cara, estar listos para canalizar y dar la información necesaria y tener la paciencia de todas estas reacciones que muy probablemente puedan tener los hijos, pero el sentir que no hay engaño, que es la neta y que es con cariño, esa es la base. La base. ¿Querías comentar algo? Sí, en términos también de esto de si va a venir a sustituir o quién es qué, ahí también vemos el peso enorme de la heteronorma. El hombre tiene que proveer, ¿no? El hombre tiene que salir y trabajar, la mujer, lo privado, la crianza, va de la mano, ¿no? Sí, y este, claro. Nuevo tipo de familia, si queremos usar ese término, precisamente cuestiona todo eso, ¿no? Y hay ciertos momentos donde va a haber cosas parecidas, quizá alguien salga a trabajar, quizá optan por tener, las investigaciones, sobre todo en otros países, han demostrado que suelen ser arreglos más democráticos, por ejemplo, que las familias tradicionales. Pero esto de comparar unas versus otras, me parece que ya las coloca en un lugar de que tienen que ser comparables. Hay que estudiarlas como son. Y como son, puede ser que de repente, sobre todo en dos varones es más complicado, porque a la mujer se le adjudica la ternura, la crianza, el apapacho, ¿no? Y de repente dos varones cuestionan este tipo de arreglos parentales que puede ser igualmente tierno y que se pueden repartir labores y que puedes adquirir conductas o patrones comúnmente femeninos y siempre en beneficio de las niñas y los niños. ¿Qué quieres? Que esté bien, sacarlo adelante o sacarla adelante y que se integre en la sociedad. Eso no tiene que ver ni con quién me acuesto ni con qué identidad tengo. Sí, ¿no? ya, Sandy, por favor. Miren, tenemos la llamada de Alejandra. Dice, he abierto mi sexualidad. Cuando mi esposo se enteró, lo que hizo fue alejar a mis hijos. Uno de ellos vive conmigo, tiene 7 años. Le expliqué mi situación y dice que me ama y que solo le importa que esté con él. Pero mi otro hijo de 14 vive con su papá, no quiere hablar conmigo porque su padre le dice que soy mala persona. ¿Cómo le hago para hacer entender a mi expareja que solo quiero darle amor a mis hijos? Este es otro aspecto que también nos está llegando mucho. ¿Qué sucede con la pareja que se queda sin, o sea, con la pareja que se queda en la separación, ¿no? Sí, la que está, entre comillas, abandonada, que ha sido abandonada, ¿no? O la que se siente engañada, o la que también está viviendo su propio proceso de duelo, porque se enfrenta a muchas situaciones, también la presión social y lo que están viviendo sus hijos, y sobre todo cuando en este caso, por ejemplo, el papá toma a un hijo a su favor y al otro no, se complica mucho la situación. Ale, que esto pasa en todas las separaciones, ¿no? Sí. Digo, bueno, no en todas, pero digamos que en una gran mayoría de separaciones, independientemente del motivo por el cual, sí, a veces se da esto donde hay papás y mamás que hacen equipo, alianzas con los niños y las niñas y los meten en medio de la situación. Entonces, a mí me parece que en el caso de este testimonio, permite que nos demos cuenta que por un lado hay un niño que acepta, ¿no? Que no tiene problema para integrar lo que la mamá le está diciendo, y por otro lado no olvidemos la edad del chico, son 14 años, y 7, una etapa muy difícil, y sí, definitivamente a este chico le va a estar bombardeando mucho lo que el papá está diciendo acerca de la mamá. Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que aquí es muy importante que en este caso la mamá respete el proceso de su hijo, que permita ver en qué momento tenga acercamientos. Va a haber momentos en que él seguramente le rechace, ¿sí? Posteriormente a lo mejor va a volver a separarse, luego va a acercarse otra vez, y si fuera necesario, insisto, el que este chico junto con la mamá tuvieran un acompañamiento terapéutico familiar para saber qué le está sucediendo, sería lo indicado. Además de, aquí recogería yo algo de lo que compartía Luis, que es muy importante poder encontrar espacios donde estos hijos e hijas también tengan pares, donde vean que es algo que se vive cotidianamente, que no son los únicos. Y que no son los únicos. Ahí entramos nosotros como grupo. Exacto. Somos el grupo de Familias Diversas AC,
en donde el grupo es así, es diverso y están incluidos todos. Hemos querido también incluir a los heteros, pero también sabemos que tienen muchos más espacios, ¿verdad? Pero en el grupo hacemos reuniones en donde la generalidad de las familias son papás o sea, es una familia de chicos, una familia de chicas, tienen hijos y las edades de los hijos son muy diversas, ¿no? O sea, obviamente hay muchos pequeños, pero también hay adolescentes y también hay adultos en donde conviven en una situación que ven como normal, ¿no? El hecho de que estén viendo otras familias como las suyas les hace ver el tema normal, ¿no? O sea, es una situación que también es como enfrentarlos a algo que sí está, que sí existe y que no tiene ningún prejuicio. Y que aparte para ellos es cotidiano. Sí, Sí. Esa palabra, creo que esa palabra es vital. Justo ahorita que decía Yania, decía, les hace ver normal. Yo creo que tenemos que tener cuidado en esta parte, porque si no, entonces estamos asumiendo que es anormal. Okay. Lo hace ver cotidiano. Exacto. Cotidiano, como aquí está a mi lado Fernando, y yo no tengo idea ni qué hace en su vida, en la noche, con quién se acuesta, con quién no se acuesta, con quién me acuesto yo o no. Entonces yo creo que la palabra cotidiano es vital. Y ver modelos positivos, experiencias Exacto. positivas, o pasar tips. ¿Cómo lo hiciste con la escuela? ¿Cómo Exacto. explicaste la Claro, escuela parte la del situación? objetivo es ese, ¿no? Dar Acompañarte. experiencias en relación a lo que yo ya viví como familia, cómo salí del closet, cómo le hablé a mis Exacto. hijos, qué hizo mi hijo en relación a qué, y en eso como que quiero puntualizar un poco en relación a que en este tipo de separaciones, ¿no? De la pareja que se queda fuera, ¿no? Excluida de mi salir del closet. Lo que le dice a los hijos en relación a la homosexualidad o bisexualidad o cómo haya salido del closet la pareja, eso va a determinar también la aceptación del hijo hacia el padre o la madre. Esto que estás diciendo es bien importante porque como adultos somos luego los que tenemos los problemas. Los niños pues nos ven y en eso se basan mucho. Mira lo que nos dice aquí Janet. Tengo 2 niños, uno de 10 y una de 6 años. Cuando mi hija tenía 3 años les dije que me gustaban las mujeres y tenía una relación. No hubo problema alguno. Además de que hablo mucho con ellos, se llevan bien con mi pareja. Sin embargo, el problema fue con mi familia. Me dejaron de hablar durante 3 años. Ahora ya me hablan, pero con la condición de que no lo sepa el resto de la familia. Sí, por supuesto, le están dando un Los mensaje adultos. de esa homofobia que tienen en relación a, y la están presentando muy cercana, entonces ¿a quién se la dirigen? Generalmente al que puede, Claro. ¿no? Y es Dañar. miedo, ¿no? Sí, Sí, por Luis. supuesto. Una complicación adicional de estas situaciones es cuando la misma ley, en casos de divorcio y de pleito, decide cuidar a la persona que es, o proteger, entre comillas, a los niños y se los encarga de dar la tutela a la persona heterosexual y sí, no a no. la que es gay o Sí, lesbiana. eso es terrible. Eso ha sido Terrible. muchos años. Hoy, si no estoy mal, y además, primero por artículo primero constitucional, Sí, está. no se puede discriminar y no se puede asignar a los hijos porque alguien por su orientación Por la sexual. orientación. Y casi estoy seguro que ya lo reafirmó la Suprema Corte. Sí. Pero de ahí eso es lo que se ha dicho a nivel teórico, si quieres, de principios, aunque todavía falta mucho para que eso se viva y las cortes lo tomen así de claro, que el interés principal de los niños sea la calidad de la persona y no su orientación Claro. sexual. Y bueno, o sea, si ya está ahí, entonces también es importante saberlo, porque es una ley de la que yo me puedo puedes agarrar para exacto. decir, En el defiéndame, efecto de ¿no? las situaciones Oigan, tenemos un políticas. testimonio, también es anónimo, pero bueno, adelante, por favor. Hola, Y ¿qué gracias tal? por estar aquí. No, pues muchas gracias a ustedes. Pues yo he escuchado mucho. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, yo he escuchado mucho todos los casos y tengo muchas amigas trans conocidas que bueno, mi preferencia sexual es hacia las mujeres, pero yo soy una persona transgénero. Después de 17 años de matrimonio, yo abrí esta situación con mi esposa, principalmente porque yo me casé amándola locamente y sigo amándola. Y ese amor fue el que me llevó también a decirle qué estaba pasando conmigo. Yo viví mi transgénero oculto todo el tiempo, y cuando yo se lo revelé, ella, pues la verdad sí es un impacto muy fuerte que una mujer escuche que el hombre con el que estuvo viviendo, pues realmente se ha sentido toda la vida como una mujer, ¿no? Claro. Pero ella me ha prestado todo su apoyo, toda su comprensión. Yo creo que aquí lo más importante fue que ella se dio la oportunidad de escucharme, de que le pudiera yo abrir mi corazón y platicarle
cuál había sido mi vida, qué había sufrido, qué me dolía y entenderlo, ¿no? ¿Ustedes sí están juntos todavía? Sí, seguimos juntos. Y ahorita que oigo también todas las situaciones de hablarlo con los hijos, ¿no? Yo tengo 4 hijos con mi esposa y son dos adolescentes, 2 pequeñitos. Y lo abrimos con ellos totalmente. Y lo han tomado con toda la naturalidad del mundo, porque además ellos han visto el cambio en su papá. Su papá ya no es una persona deprimida, su papá ya no es una persona agresiva, su papá se ha vuelto una mejor persona. Y yo creo que eso es lo que más ha importado en esto, ¿no? No me han dicho, ¿qué importa cómo te vistas? Si estás con nosotros, si platicas con nosotros, juegas con nosotros. ¿Y estás feliz? Me hace muy feliz y Claro. fue una situación que fue muy liberadora, porque yo, a través de estar ocultando esa situación en mí, me llevó a una depresión muy profunda y quizás eso estaba destruyendo más mi matrimonio y más el cariño de mis hijos, que ahora yo haber salido del closet y poderlo platicar, compartir con ellos. Y poco a poco vamos saliendo más afuera, hacia la sociedad, hacia otras personas, y sin importarnos, queremos mantenernos como una familia. Claro, mientras ustedes estén unidos, pues nadie puede contra ustedes unidos. Muchísimas gracias por No, tu ¿de qué? testimonio y Gracias a felicidades. ustedes. Vamos a un Gracias. corte. Valientes. Para que una mujer o un hombre que está viviendo esta aceptación, primero autoaceptación, pueda hablar con sus hijos y sus hijas de manera libre, es porque ya se aceptó, es porque ya empezó a limpiar su closet. ¿Sí? Tenemos tanto temor a causarle daño a un hijo que preferimos no decirlo. Y los hijos son como la parte medular de que yo pueda o no salir del closet. Quien le va a hacer el daño no soy yo. Me va a dar miedo que el daño se lo haga esta sociedad de la que hemos venido hablando. Pues lo primero que hay que ver es la edad que tienen los hijos para hablarles de acuerdo a la edad, o sea, decirles las cosas lo más naturalmente posible. Cuando se habla con los hijos y las hijas, lo que hay que poner de frente es el amor. Que nos está faltando también hablar de lo que hay que hacer a nivel social, ¿no? Y creo que hay un trabajo psicoeducativo importante que tenemos que hacer todos y todas nosotros. Y esto de solo ustedes en su casa vuelve a enclosetar las cosas, o respeto de lejos, estos discursos profundamente violentos e intolerantes. Que la vida puede seguir y reconocer y apreciar y celebrar la diversidad, pero... Lo más importante es salir del closet para una misma, para uno mismo. Uno decide a quién se lo comparte. Que quede claro que salir del closet no es tener que hablarlo de manera nacional. Hay muchas más personas gays y lesbianas y transgénero de lo que conocemos ahora, pero es un tema mucho más cotidiano y abierto. Sí. abierto Los que tenemos antes. adolescentes. Les voy a leer algunos comentarios, llamadas que nos han llegado y que agradecemos muchísimo. Aquí en Facebook, en el inbox, nos dice una persona, tiene poco que me gusta una amiga y me siento confundida. Ella empezó a buscarme como mujer, pero yo soy casada y ella también. También aquí alguna persona que se puede identificar con lo que escuchábamos del testimonio anterior, nos dice, este tema es muy significativo para mí, tengo un hermano que no es de sangre y no ha podido salir del closet. Su familia de sangre no lo sabe y él se distanció por este motivo. No puede comunicarle su sexualidad y dice, son muy machistas y no creo que lo entiendan. Él tiene 4 hijas y no sabe qué hacer, no sabe cómo salir del closet sin lastimar a sus hijas con esta noticia. Ahorita a ver que nos complementen los especialistas. Y aquí nos dice Claudia López, yo estuve casada por 12 años, nuestra vida sexual se fue deteriorando hasta que de forma sutil me dejó ver que es homosexual. Yo quedé muy afectada y terminamos divorciados. Ven que les decía yo que también la parte de la pareja que se queda, que la pareja que se rompe, esa voz también nos están buscando mucho en este tema. No sé cómo superar esta situación, pero lo que más me ha afectado es que en la actualidad está con otra mujer. Cabe aclarar que soy su segunda esposa y él sigue sin aceptarse. ¿Qué puedo hacer? Ok, ya, sí, si quieren responder alguna de estas preguntas, por favor. A mí me gustaría en especial enfocarme en la de la mujer casada que está teniendo cierta atracción y afinidad con la otra mujer casada. Y ahí lo que me gustaría simplemente decir es, ¿por qué no nos ponemos a reflexionar y nos cuestionamos la identidad como algo inamovible?
y la orientación como algo inamovible. Esto no es así, ¿no? De repente puede que después de N años, regresamos al tema mentira, puedes cambiar, hay posibilidad de moverte, hay posibilidad de que de repente o el amor descubras como otras algo cosas. inamovible y es para siempre y para toda la vida. todo mundo y únicamente ese es el amor perfecto. Pues resulta que la realidad puede ser incluso temas de heterosexual. Sí, Siendo claro. heterosexuales ya no hay atracción, ya no funciona la pareja y es la muerte del amor. Sí, y a mí me gustaría, en relación al testimonio que hablaba, que decía que no sabía qué hacer, que tiene una familia muy machista, no podemos olvidar que desafortunadamente el modelo que se tiene y es el que se replica, es un modelo, como les decía hace un rato, patriarcal, es un modelo machista, y ante familias en donde está tan arraigado este machismo, es lógicamente mucho más difícil poderse abrir, ¿sí? Y poder decir, soy diferente a lo heterosexual. Entonces, ahí sí, para mí sí es muy importante sugerirle a esta persona y a cualquier otra persona que nos esté escuchando y viendo que sí trate de buscar un espacio psicoterapéutico para trabajar sus emociones, ¿sí? Me queda claro cuando dice Fernando, estoy en contra de esta parte mental, pero es que resulta que sí tenemos que trabajar lo que nos sucede en esta parte de aceptación para lograr tener una autoestima mucho más fortalecida y entonces poder poco a poco ir venciendo toda esta parte tan fuerte que implica tener que luchar, porque es una lucha contra ese sistema machista. Claro, yo creo que lo que dice Fer es que ya no lo califiquemos de aberrante, enfermedad, ¿verdad? de aberrante, exacto. Y de enfermedad. En el último de los casos, en la última llamada, creo que la situación del marido es que está en la bisexualidad, que si estamos hablando de todo este tema, estamos hablando de la gama completa, ¿no? Sí. Les estamos poniendo como una etiqueta para identificarlo. Obviamente no es correcto etiquetarnos, pero existe, ¿no? Y hablábamos hace algunos días en relación a la estadística, en donde estamos, el porcentaje de homosexuales, gays, lesbianas y todo eso. Y entonces nos quedaba muy claro la situación en donde el 10% de la población está bien ubicada en la cuestión de la homosexualidad como tal, ¿no? Y el otro 10%, que es del otro lado de la estadística, está ubicada en la heterosexualidad. Entonces hay un 80% de posibilidades, ¿no? De en dónde se ubica cada una de las personas. Entonces esto hace que en algún momento pasen este tipo de cosas, ¿no? Que está con una mujer, se decide por no es que esté indeciso ni mucho menos, ni tampoco es mala la bisexualidad. Se trata de que en qué momento decide estar estable con alguien de su propio sexo o con alguien del sexo contrario. Claro, yo creo que aquí tenemos que enfatizar que la sexualidad es un proceso dinámico y que se mueve, que tiene cambios y que entonces si nos abrimos esos cambios sin tener dificultades, pues vamos a hacer lo que nos toque ser en X momento. Claro que sí. Oigan, bueno, aquí tenemos ¿cuál es tu nombre? Leti Se Canseco. Leti, y tú vienes a anunciarnos de unos talleres que ustedes Sí, hacen. justo lo que estábamos comentando, bueno, yo escuchándolos, me queda clarísimo, lo decía Luis, cuando los hijos salen del closet o cuando nos comparten que son transexuales, hay una serie de violencia terrible dentro de la familia. Entonces, lo que yo vengo a invitarles ahorita es a que acudan a estos espacios, como decía la especialista Alejandra, como decía también Luis, a que acudan también, a que podamos trabajar todos esos prejuicios, esos miedos y esos tabús que nos da cuando un hijo o una hija nos dice que es lesbiana. ¿Dónde los trabajan? En Cuenta Conmigo. Iniciamos el 19 de septiembre 2 talleres, uno para mamás y uno para jóvenes, y previo a esos talleres viene una plática informativa donde justamente podemos abordar estos puntos de qué es sexo, qué es género, qué es transexualidad, qué es homosexualidad, qué es bisexualidad, para podernos ir empapando de estos temas y arropar a nuestros hijos. Creo que esa es la finalidad, poder compartir con ellos su vida, ser parte de su vida como mamá, como papá, como hermano, ser parte de la vida de nuestros hijos e hijas, y por eso estamos trabajando, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por ti. estar aquí, al contrario. Es que, Sí, mira, Cris, qué importante que haya este tipo de encuentros, porque fíjense esta idea. Un anónimo nos dice: conocidos que salieron del closet afectaron mucho a sus hijos. El hijo de un conocido se quiso suicidar, la hija de otro conocido se volvió alcohólica, y dice, esto no es algo natural, causan muchos estragos en los hijos. Y precisamente por esta idea, pues tal vez habrá quienes digan, mejor yo no digo nada, pues si me están diciendo que se van a poner en este riesgo mis hijos, pues mejor lo callo.
Y por otro lado, muy opuesto, nos dice Araceli, felicito al programa, qué bueno que toquen estos temas para saber cómo educar a los hijos con respeto a los demás. Soy mamá que salió del closet, mis hijos tuvieron la sabiduría de aceptarlo. Son dos opuestos. Y ella la sabiduría de sabérselos comunicar. Así es. Yo creo que es muy importante esa parte. Creo que en relación al tema en donde están diciendo que se suicidó y que todo eso, o sea, es que es muy fácil mencionar que fue por esto, ¿sabes? O sea, para llegar a esos extremos tiene que haber una dinámica familiar diferente o compleja o inmersa en otro tipo de cosas. Puede ser que determine o esté presente como factor el hecho de que alguien haya salido del closet, pero no creo que eso haya determinado para que el hijo o la hija y ellos determinen, o sea, se guíen por otro tipo de circunstancias nocivas hacia cada uno de ellos. Sí, de hecho, a mí me gustaría, solo complementando, sé que puedo caer gordos con mis datos académicos, No, pero al contrario. el único estudio... Los datos duros ayudan muchísimo. Ayudan mucho a tumbar estas ideas, ¿no? Exacto. Y de los únicos estudios que hay longitudinales, esto quiere decir a lo largo del tiempo, se han seguido a hijas de madres lesbianas en Estados Unidos y en Holanda principalmente por más de 17 años. No existen diferencias en el desarrollo en ningún área. En lo único que hay una diferencia positiva es a que parece que los hijos y las hijas de padres LGBTIQ y nos seguimos, quizá hay comportamientos más empáticos, más prosociales y una sexualidad más abierta y más plástica. Entonces, no, es decir, también con la ciencia podemos derrumbar justo estos prejuicios, estos miedos. ¿no? Sí, y como dices, efectivamente, ahí sí, como psicólogo, pudo haber sido el detonante, pero no puede ser causal de suicidio, tiene que haber una psicopatología previa. Claro. Así es. No podemos... Sí, no es tan sencillo, o sea, tomar la decisión de tratar de quitarse la vida no es tan inmediato y tan sencillo como eso. Después tener una enfermedad como el alcoholismo tampoco es así de sencillo, Sí, no. o sea, de repente hacemos respuestas muy inmediatas que nos hacen mucho daño, tengamos cuidado con Y eso. hay muchas buenas historias. Hay historias trágicas, pero hoy estamos escuchando muchas buenas historias. Yo acompañé un caso de una persona que le dijo a su padre, tenía 17 años, le dijo, creo que soy gay. Y su papá le dijo, se te va a quitar. Pues le creyó al papá, se casó con una mujer y tuvo hijos, y después en sus 30 estaba explotando, y cuando descubrió el mundo gay a través del internet, el mundo del ligue intenso, estuvo 2 años como loco ligando lo que alcanzaba hasta que lo cachó su esposa porque estaba perdido pero la esposa es de lo amoroso, acompañó y entendió, y hoy son una pareja que están tranquilos, apoyan, los hijos tardó tiempo en decir a los hijos, pero están bien, sí se puede salir adelante. Les invito a que conozcan los espacios seguros. En México todavía necesitamos que sean espacios seguros, que cada quien encuentre su forma y su momento. En Estados Unidos hay asociaciones de parejas de gente gay, lesbiana, bisexual y transgénero. Aquí ojalá y este programa sea un principio para que haya más grupos que fortalezcan como familias diversas con los padres, que sea un grupo muy fuerte a nivel nacional, que también apoyen a las parejas y apoyemos a los hijos. Todo eso apenas estamos empezando. Busquemos espacios seguros. Uno adicional, en noviembre tendremos el Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, FEMES, en Monterrey, Nuevo León, con el lema justamente, sexualidad es inclusión. Claro. Hablemos de la inclusión, hablemos de esta posibilidad de convivir y de respetarnos y conocernos. Oye, ya me gustaría decir que sí hay donde informarse, hay muchos libros. Bueno, Muchos, Luis sí, hay libros. tiene este espacio increíble que se llama El Armario Abierto. Si nos quieres decir dónde está. Estamos en la Colonia Condesa, en Agustín Melgar 25. Hay muchos libros justamente para familias. Aquí hay unos que nos madres trajo. lesbianas que tienen mucho tiempo. La información está a la mano. Libros para familias, para niños, para contar cuentos a los niños de cómo existen para que no se sientan y para los adultos raros, también, y para los adultos para que sepan cómo informarse, cómo apoyar a otros, oír otras historias y poder tener mejor información. Sí, es una herramienta importantísima. Sabemos que la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo, lo dijo Mandela, y para mí es una frase que tenemos que tenerla en nuestro interior todo el tiempo. Entonces, acérquense a la lectura. La lectura hace que los prejuicios se vayan a un lado.
lectura adecuada también, por favor. Claro. Porque hay lugares donde encuentra uno lectura que quiere... Que no es la adecuada. Que quiere quemar. Exacto. Pero, perdón que dije eso, pero acérquense, por favor, al armario abierto para estos temas tan importantes. Quisiera comentar lo que decía también Sandy en relación a esto de lo del suicidio, y creo que es muy importante porque efectivamente muchas veces se coloca en la orientación sexual otro problema que viene generándose y gestándose de años. Y de hecho quiero nada más compartirles que el 10 de septiembre se celebra el Día de la Prevención del Suicidio. De hecho, va a haber un segundo congreso de prevención del suicidio. Bueno, voy a estar ahí participando, les comento. Sin embargo, les quiero comentar que en las investigaciones que he estado haciendo, el 80% de personas que se suicidan, no se suicidan por su orientación sexual, afectiva y erótica, se suicidan porque ya ha habido, y está más que comprobado, que ha habido un trastorno psiquiátrico, un trastorno emocional severo, previo a esta situación. Entonces, si esto de repente no tener los recursos para manejar cualquier tipo de noticia que te mueve el tapete, llámese como se llame, entonces no podemos decir que es por la orientación sexual de tu papá o de tu mamá. Puede ser hasta que lo despierte la muerte de alguien querido, ¿no? Exactamente. Tu abuelo. Pero sí creo que ya nada más... por eso la importancia de hablarlo y de expresarlo en este tipo de espacios y con especialistas. Me gustaría compartirles esta idea que nos dice Rosario Cortina, que se me hace linda. ¿Qué importa la orientación sexual cuando lo que te orienta es el amor? Nos dice. Es lo que también nos hablábamos al principio del programa. Y aquí también Ivette dice, los hijos son seres maravillosos que no necesitan explicación para el amor. La lucha es diaria para combatir la propia homofobia de nosotros los homosexuales. Y por otro lado, dice Wendy González, si es la decisión del papá o mamá ser así y quiere respeto, nadie puede obligar al hijo a aceptarlo. Lo vean por donde lo vean, también que respeten la decisión del hijo. Porque también algo comentaba Fer hace ratito, cómo se siente el hijo, bueno, en este proceso tal vez no de entrada se va a sentir por eso cómodo. no está obligado a aceptarlo, pero sí a respetarlo. O sea, es lo mismo que están pidiendo, o sea, el chiste de respetar efectivamente el que no lo acepte es respetar que salga alguien a decir lo que siente, ¿no? Sobre todo hay algo bien importante. También yo creo que ahora que yo leía acerca de este tema, un poco más para prepararlo, ¿no? Para esta presentación con nosotros aquí, compartir sobre todo. Se decía mucho, en Argentina hay mucho trabajo relacionado con este tema, y se dice mucho que es muy importante que el hijo y la hija no se sienta que se queda solo o sola, ¿sí? Y ahí es muy, muy importante que no solamente la persona que va a salir del closet lleve un proceso emocional, sino también los hijos y las hijas, porque de verdad muchas de los testimonios, porque mucho de lo que encontré fueron testimonios tanto positivos, como decía Yania, ¿no? Llegaban a buen puerto, como en otras donde había unas tremendas tormentas, ¿no? Y entonces los testimonios hablan de que los hijos y las hijas lo que piden es no sentirse solos ni solas en el proceso. Es como hace mucho tiempo se hablaba de los hijos e hijas de papás divorciados. Claro. Es exactamente lo mismo. Ahora son la mayoría. Sí, ahora son la mayoría. Muchísimas gracias, Ale. Y bueno, queremos decirles que para nosotros es muy importante que ustedes sepan que en Diálogos nosotros tenemos como lema de fondo la diversidad, la inclusión. A nosotros nos gusta darle voz a todas las personas que están allá afuera. Por eso para nosotros es tan importante hacer y muchos programas diversos. Queremos que ustedes lo sepan. Respetamos profundamente a todos. Entonces, gracias por haber estado el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias al público. Gracias, Sandy. Gracias a todos los testimonios. Y gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla viéndonos. Gracias por el espacio. Nos vemos la próxima semana.